Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CINVESTAR, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos que pues de las por 100% estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. La curiosidad es como un resorte que te empuja a conocer más cosas, a ver más allá, más lejos, a no conformarte, ¿no? Por eso la curiosidad fue también tan perseguida como un vicio, ¿no? Y por eso la curiosidad desespera también tanto a los papás, ¿no? Pero es muy natural, es un deseo natural de conocer. Y ese deseo natural es algo que no podemos perder, no debemos perder nunca. No importa cuánto sepa un maestro o un especialista en su tema, en su materia, siempre hay cosas nuevas. Todo está prosperando, todo está modificándose. Siempre hay más profundidad a la cual uno puede ir, buscar. Y esas fronteras son muy atractivas, muy atractivas. Nosotros impulsamos... mi maestro Kieran Egan, el canadiense, tiene un programa que se ha implementado en muchas partes de Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Chile, y que acaba de empezarse a usar en una escuela en la Ciudad de México, que es un programa de educación a fondo. Y lo que está detrás de la idea de la educación a fondo de Kieran Egan es la idea de que la curiosidad es muy importante y es un valor que debemos aprovechar e impulsar en la educación. Una sociedad solo puede encontrar estabilidad cuando, digamos, de alguna forma controla sus fuerzas más disruptivas, ¿no? Como la curiosidad o como el amor, que son potencialmente tremendas. Te pongo un ejemplo, aún en las democracias más liberales, las negociaciones políticas de alto nivel suelen hacerse sin que nadie las vea. Nos da curiosidad saber de qué trata esa junta de la primera ministra británica con su ministro de comercio, tal. Pero se hacen sin que nadie vea porque es una forma de controlar también, de darle estabilidad a un proceso. Y entonces hay partes que, bueno, pues quizás sí tengan, donde la curiosidad no tenga una buena, esté bien la curiosidad, pero donde haya que limitar sus alcances.
pero es una forma de darle control a una sociedad. El amor es otra fuerza enormemente disruptiva, el amor y la sexualidad. ¿Qué hemos inventado? Pues el matrimonio, ¿no? El matrimonio institucionalizado, pues que nos da estabilidad. Entonces, una sociedad para estar viva necesita de esos impulsos renovadores, disruptivos, pero también necesita de impulsos de estabilidad, porque si no, acabaríamos en el caos. ¿Qué historia se cuenta acerca, por ejemplo, de la filosofía o de la poesía socialmente? O sea, ¿qué es lo que se entiende en las casas, en los hogares de México y de muchas otras partes? La filosofía es algo inútil, ¿no? No sirve. Nadie conoce un filósofo exitoso en México. La poesía, pues, ¿qué es eso? O sea, si no viene acompañada de música, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no existe o no sirve para nada. Los poetas están muertos de hambre, son drogadictos, son marihuanos. Pues son las historias que contamos sobre estas cosas. Pues no es de extrañarnos que los sentimientos que tenemos hacia estas cosas que mencionas, pues sean sentimientos de indiferencia o sentimientos llanamente negativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recontar? ¿Cómo son estas cosas? Que recontar para qué sirve la inutilidad de la poesía, que efectivamente pues, no sirve para levantar casas ni para hacer dinero, pero tiene una función humana importante. Pero hay que volverla, hay que verla, hay que contarla bien. Si no, pues va a seguir siendo despreciada. Entonces, tiene que ver con el sentido que le damos a esas materias. Y el sentido tiene siempre que ver, insisto, con una narración. ¿Cómo podemos juzgar cómo piensa otra persona? Solamente por su expresión, ¿sí? No nos podemos meter a la cabeza de los otros y ver si son listos o son tontos. Solo podemos juzgar por cómo se expresa ese pensamiento. Y cuando no se expresa de una forma clara, o cuando se expresa de una forma confusa, oscura, difusa, pues entonces, ¿qué asumimos? Pues que esa persona no tiene pensamientos claros, es lo más natural. Yo lo asumo también, es más, cuando yo no entiendo bien algo, pues empiezo a ser más confuso en la expresión, que a todos nos pasa, ¿no? Cuando no entiendes muy bien algo, pues tratas como de irlo entendiendo mientras vas hablando y vas persiguiendo el significado, el sentido. Entonces, por expresión correcta yo no entiendo, vamos a ser claros, yo no entiendo ni usar palabras rimbombantes, ni tener buena ortografía. La redacción es muchísimo más importante, la sintaxis es muchísimo más importante que la ortografía. ¿Por qué? Porque oralmente, si te expresas con claridad, se entiende con claridad. Yo no voy a juzgar si lo que me dijiste ahora me lo pones por escrito y a ver si escribiste bola con B grande o con B chica, ¿no? O sea, te escucho y me doy cuenta, si entiendo tu idea, me doy cuenta que es clara y que lo puedo entender. Y además es una cortesía que se tiene con los demás. Y para dar clases, pues es absolutamente importante. Digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si el maestro no explica bien, pues ¿cómo vas a pretender que se entienda bien? Que lo entiendan bien, que entiendan lo que quiso decir, pero no dijo. Pues solo podemos entender lo que realmente dice el maestro, ¿no? Entonces, eso es súper importante. La claridad al leer y escribir. Ese tema siempre me lleva a algo que he leído y que está publicado en muchísimas fuentes, ¿no? Que es cómo trabaja Amazon, ¿no? Una gran empresa de tecnología, y en las juntas de consejo de Amazon, a pesar de que Amazon vende lectores electrónicos, el Kindle y toda la bola, las juntas siempre son iguales. Antes de la junta, un ejecutivo tiene que tener una propuesta. La junta es para algo, ¿sí? Entonces, hay una propuesta. Se le encarga a un ejecutivo que escriba su propuesta. La tiene que escribir con claridad. No va a presentarla en un PowerPoint con bullets, va a escribirla. Y se dedican los primeros 10 o 15 minutos de una junta a leer la propuesta de ese ejecutivo, ¿sí? El ejecutivo escribe su propuesta, se lee en papel, no se lee
iPad, se lee en papel, porque Jeff Bezos sabe perfectamente que pues, la comprensión es más cuando se tiene un papel y una pluma y uno puede tachar y apuntar ahí mismo en el papel. Se escribe en papel, un ejecutivo tiene que expresarlo en papel. Ahí es cuando Jeff Bezos se da cuenta si su ejecutivo piensa bien o mal en su expresión. Si el cuate no redacta bien, no se expresa bien, es que no piensa bien. Perdón, así es, ¿no? Y así es en las grandes empresas de tecnología. En Intel ocurre lo mismo, ¿no? Y después, ya, si está bien expresado, pues se discute en base a eso que se ha escrito. Pero entonces, una tarea esencial de un buen ejecutivo es escribir bien, expresar bien sus ideas, con claridad, comprensibles, a que todo el mundo lo entienda, a que el tiempo sea económico, a que no sea un desperdicio, pues leer páginas y páginas intentando saber qué nos está diciendo este cuate, ¿no? Ortega y Gasset decía que él aspiraba a la claridad, ¿no? A la claridad en la transmisión de su pensamiento. Eso es muy, muy importante. Es la única forma en la que un consejo puede funcionar, en la que un ejecutivo puede transmitir bien instrucciones a sus subordinados, en la que un jefe puede compartir esas instrucciones o elevar peticiones o plantear problemas. Para nosotros, los profesores que hablamos español, yo creo que todo profesor tiene la obligación de leer no un solo libro, sino varios libros de José Antonio Marina. José Antonio Marina es el filósofo de la educación más importante del mundo hispano de calle. Y hay que leer libros como La inteligencia fracasada, como la teoría de la inteligencia creativa, y sobre todo su colección Biblioteca de Padres, que es donde está como más resumido y compactado lo que dice, son como 7 volúmenes. Hay que leer La magia de leer, hay que leer La magia de escribir, de Marina, El misterio de la voluntad perdida. Entonces yo creo que no te voy a responder un libro, pero sí ya te respondí, un autor que todos los profesores en lengua española tenemos que leer. Además, Marina no solo es un pensador original, es también una gran síntesis del pensamiento educativo contemporáneo y de siglos pasados. Entonces, nadie ha leído, creo yo, más libros sobre educación, nadie nos los ha transmitido en una síntesis más completa, más sensata. Bueno, yo creo que todo estudiante universitario debe leer muchos libros. No, tampoco me atrevo a decir un libro. Muchos libros y además debe obligarse a leer géneros diferentes. Hay estudiantes a los que les gusta, no sé, la novela histórica. Se clavan en la novela histórica. Hay estudiantes a los que les gusta Bukowski. Se clavan en Bukowski. Yo creo que es importante leer libros de distintos géneros, de distintas épocas, de distintos autores, libros de escritores que escriban en español, libros que han sido traducidos al español, porque todo se enriquece la vida de un estudiante. Y un estudiante, digamos, de forma muy esquemática, porque en realidad todos seguimos siendo estudiantes en ese sentido toda la vida. Un estudiante está en la época de su vida en la que debe alimentar su espíritu con muchísimas cosas. Es lo que le va a servir más adelante para destacar y para formar una buena vida. Entonces, los griegos decían que la memoria es la madre de las musas, ¿no? E hija del rayo, por cierto, ¿no? Y yo creo que un estudiante está en la época de alimentar enormemente esa memoria, y debe hacerlo con todas las musas posibles, ¿sí? Debe tener buenas experiencias. La literatura siempre es una experiencia vicaria. Los libros lo que nos ofrecen es una experiencia vicaria. Yo no estuve ahí, pero el autor o lo imaginó, o estuvo ahí, o me lo transmite, o lo vivió, o lo ha experimentado de alguna forma. Y yo puedo adquirir esa experiencia, a pesar de que mi vida sea, digamos, esté constreñida, pues,
a una casa, a una escuela, a una ciudad. Puedo adquirir experiencias increíbles de cualquier otro país, puedo entrar en contacto con las mejores mentes de todos los tiempos, de todas las lenguas. Y es la edad ideal para alimentarse con muchísimas cosas. No sabes de qué te puede servir un libro importante a los 18 años que no tiene nada que ver con tu profesión, nada que ver con nada útil o práctico en ese momento. Y resulta que 20, 30 años más tarde, ese libro te resulta muy importante. Ese libro te abre una ventana, ese libro te ayuda a explicar algo, a ver algo con mayor profundidad, a comprender mejor lo que te está ocurriendo 30, 40 años más tarde. Pasa. Es un momento, como toda la educación, para invertir en tu futuro. Y los libros son parte de esa inversión para tu futuro. Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CINVESTAB, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues, sabemos ya de antemano por datos que pues de las por 100% de estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir de carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Los descubridores de Daniel J. Busti, página 99, 199. El arte de la escritura artificial. Nosotros pensamos en Gutenberg como el inventor de la imprenta, o al menos como el inventor de los tipos móviles. Pero al identificarlo con la elegante Biblia que fue su primera obra importante y que sigue siendo un tesoro en nuestras grandes bibliotecas, estamos minimizando el crucial papel que desempeñó. No fue solamente el pionero de los espléndidos incunables de su tiempo, fue un profeta de mundos nuevos en los cuales las máquinas harían el trabajo de los copistas, en los cuales la imprenta desplazaría a los scriptorium y el saber se difundiría a incontables comunidades desconocidas. De los héroes de la historia moderna, pocos son tan misteriosos como Johann Gutenberg, 1394-1468. Aunque conozcamos muy poco de su vida, no sucede lo mismo con su carrera. Su trabajo fue la culminación del de muchos otros. Unió lo que otros no habían unido y lo arriesgó todo en su intento. Mucho de lo que sabemos de Gutenberg procede de los largos procesos judiciales provocados por la financiación de su imprenta y las ganancias que produciría su invento. Naturalmente, antes de Gutenberg ya existía la impresión en Europa, y por impresión entendemos la fabricación de imágenes por contacto, en inglés, to print. Significó primero la estampación de un sello como se hacía en la acuñación de monedas,
lo cual nos explica que Gutenberg comenzara como orfebre. Su invento no era en realidad un sistema nuevo de imprimir, sino un nuevo medio de multiplicar los tipos de metal de las letras individuales. Antes que él, otros habían pensado en la posibilidad de tallar una imagen al revés, en madera o metal, y en estamparla, después impregnarla de color sobre tela, pergamino o papel. Pero generalmente imprimían páginas completas, dibujos enteros. Gutenberg desmenuzó el proceso. Observó que imprimir una página completa era la tarea acumulativa de imprimir letras individuales, frecuentemente repetidas. ¿Por qué no hacer muchas copias de cada letra que podrían ser usadas tantas veces como se las necesitara? La habilidad adquirida por Gutenberg como orfebre y moldeador de metales le ayudó a ver los problemas que habría de enfrentarse el impresor, que eran distintos de los que se enfrentaban al orfebre a la hora de realizar la joya única. Por ejemplo, para imprimir un libro, era preciso que todas las letras empleadas tuvieran exactamente la misma altura. Lograr que las piezas fueran móviles era lo menos difícil. Todos los ejemplares de una letra determinada, todos los ejemplares de una letra determinada debían ser intercambiables. Cuando Gutenberg aprovechó la oportunidad de dividir la página entera de tipos en las diversas letras que la componían, aparecieron problemas nuevos. Después de tallar el relieve invertido en las letras y de impregnarlas con tinta, la impresión resultante sería uniforme y legible siempre que la superficie del bloque de madera fuera lisa y regular. Pero si cada letra se moldeaba por separado, ¿cómo podían unirse de modo que se quebrara o de modo que quedara una superficie uniformemente plana? El gran invento de Gutenberg fue el molde especial para fabricar rápidamente y en grandes cantidades piezas tipográficas similares. Era una máquina herramienta, una herramienta para fabricar máquinas, es decir, los tipos que realizaban la impresión. El alfabeto romano, con su reducida dotación de caracteres distintos, posibilitaría la gran influencia ejercida por el tipo móvil y la imprenta en la civilización occidental. En cambio, como habemos visto, la escritura china con sus innumerables ideogramas no era particularmente apropiada para el tipo intercambiable, pues incluso si se pudieran fabricar numerosísimas copias de cada ideograma, ¿cómo se archivarían para que fueran posible echar mano de cada pieza concreta en el momento deseado y con rapidez? En otros aspectos, los ideogramas chinos presentaban ventajas de cara al grabador de tipos. Los ideogramas eran lo suficientemente grandes y variados para que la tarea de tallarlos en madera resultara atractiva. Comparados con una sola letra del alfabeto romano, eran más fáciles de alinear para formar páginas dado su mayor tamaño. Una letra del alfabeto romano, por otra parte, era diminuta y difícil de coger con las manos, susceptible de escurrirse entre los dedos. Antes de que Gutenberg pudiese poner en práctica su invención, tuvo que volver a pensar y diseñar las letras romanas. Él debía ver cada letra, no como un color plano sobre una página, sino como una pequeña barra para sostener en los dedos. Gutenberg tenía que imaginar cada letra del alfabeto como una barrita del tipo, y no como una mancha de tipo. El aparato moldeador de tipos inventado por Gutenberg actualmente nos parece de una enorme sencillez. Se trata de una caja rectangular con bisagras abierta por ambos extremos. Uno de los lados se cierra insertando una matriz, una tira plana de metal grabada mediante un punzón de metal de forma en relieve de una letra. Entonces se coloca la caja de pie sobre ese lado y por el lado abierto se convierte en su interior metal fundido. Cuando el metal se enfría, presenta el relieve de una letra en el extremo inferior. Entonces se abre el molde con bisagras y sale el palito. De tipo, repitiendo el mismo proceso, se puede fabricar cualquier número de piezas idénticas e intercambiables. A fin de que los tipos tengan la anchura apropiada
para cada letra del alfabeto, pues la I es 2/3 más estrecha que la W, y para mantener la uniformidad de altura, la caja debía ser ajustable. Gutenberg ideó un dispositivo móvil que permitía que la anchura de la caja se ampliara o redujera para adecuarse a las diversas matrices insertas en el fondo. El molde estaba forrado de madera para proteger la mano del fundidor de tipos. La matriz en la que se vertía el metal fundido debía grabarse con minuciosa precisión para que tuviera la misma profundidad en todos los puntos. La destreza del orfebre debía asegurar que las piezas del metal insertadas en la forma realizaran una impresión uniforme sobre la página. Gutenberg necesitaba una aleación de metal que fuera fácil de difundir, se enfriaría con rapidez y fluyera de modo uniforme. Los problemas más hubieron de ser resueltos antes de que los tipos intercambiables pudieran convertirse en una herramienta efectiva para imprimir una página de tipografía. Tenía que haber un medio de mantener los numerosos tipos unidos y de oprimirlos firmemente y con fuerza contra la superficie al imprimir. Ni los chinos ni los europeos habían utilizado todavía una prensa para imprimir. El procedimiento seguido hasta entonces consistía en impregnar el bloque de madera de tinta, colocar después la hoja de papel sobre el bloque, pasar un cepillo por la parte de atrás del papel para conseguir una impresión uniforme. En la prensa de Gutenberg, la impresión se lograba mediante una adaptación de la prensa de tornillo de madera que usaban los encuadernadores. Esta, a su vez, quizás era una adaptación de la prensa de vino o de la prensa de tornillo domesticada usada para planchar la ropa o extraer aceite de las aceitunas. El paso siguiente era disponer de una tinta que se adhiriera de forma uniforme a las piezas de metal. Debería ser considerablemente distinta de la que los escribas usaban en sus plumas para escribir sobre pergamino o papel. También debería diferir de la usada para hacer impresiones mediante bloques de madera. Lo que Gutenberg necesitaba era una especie de pintura al óleo. Para elaborar esa tinta, utilizó la experiencia de los pintores flamencos que mezclaban los pigmentos con aceite de linaza. Así pues, no resulta sorprendente que Gutenberg tardara años en resolver todos estos problemas y en ajustar todas sus soluciones. Afortunadamente, uno de los problemas, el de conseguir una superficie sobre la cual imprimir su producto, ya había sido solucionado en gran parte. El papel fue la crucial contribución china al desarrollo del libro. Los demás problemas exigieron que Gutenberg toda su paciencia, ingenio y recursos financieros. El elemento constante en la vida de Gutenberg, ampliamente documentado en las actas de sus numerosos procesos legales, fue su decisión de no cejar hasta conseguir su objetivo y, entre tanto, mantenerlo en secreto ante sus competidores. Sus experimentos fueron costosos y hubo que hacer numerosos intentos hasta conseguir que su invento funcionara de forma que se satisfaciera. Y hubo de hacer numerosos intentos hasta conseguir que su invento funcionara de forma que le satisficiera. La vida de Gutenberg está escrita en los archivos de los tribunales de justicia. Casi toda la información de que disponemos referente a él procede de los pleitos que se le entablaron. Ni siquiera conocemos la fecha exacta de su nacimiento, que probablemente tuvo lugar entre 1394 y 1399, en la estratégica ciudad de Mainz, donde el río Main desemboca en el Rin. En el Rin, su nombre verdadero era Johann Heinrich, pero tomó el de Gutenberg de una finca perteneciente a su familia cuando la vida de su ciudad se vio perturbada por las luchas entre las familias patricias, como la suya, y los prósperos gremios. Dado que el padre de Gutenberg estaba relacionado con la Casa de la Moneda del Arzobispado, el joven Johann conoció de cerca el trabajo de los orfebres. Gutenberg dividió su vida adulta entre Mainz y Estrasburgo. Rin arriba,
donde tuvo que oír de sus enemigos, los gremios. La primera noticia legal que tenemos de Johann es una demanda por incumplimiento de promesa matrimonial. La dama abandonada perdió el pleito, pero el caso le salió muy caro a Johann, pues durante el juicio llamó irreflexivamente a Zapatero de Estrasburgo. Pues durante el juicio llamó irreflexivamente al zapatero de Estrasburgo, que testificaba en su contra, una pobre criatura, que llevaba una vida de mentiras y engaños. Por ese arranque, Gutenberg hubo que pagar 15 florines renanos como multa por el cargo de difamación. En otra serie de pleitos vemos la persistencia de Gutenberg y su deseo de mantener su invento en secreto. Uno de los momentos más emocionantes se produjo en 1439. Gutenberg, el experto orfebre, se había asociado con 3 ciudadanos de Estrasburgo que invirtieron su capital y a quienes él accedió a instruir en el nuevo procedimiento de fabricar espejos de mano, que pensaban vender a los peregrinos que viajaban a lo largo del río. Pero había calculado mal el año de la peregrinación y no disponía de mercado en el que vender sus recuerdos. Gutenberg llegó a un nuevo acuerdo con ellos. En esta ocasión prometió enseñar a sus socios un nuevo procedimiento secreto en el cual habrían de hacer una gran inversión. Según los términos en el que estaba redactado el contrato por 5 años, 1438-1443, si una de las partes moría mientras el contrato tuviera en vigor, ninguno de sus herederos podría ocupar su lugar. Estos recibirían una compensación financiera de 100 florines. En 1439 murió uno de sus socios. Sus hermanos exigieron ocupar el hueco dejado por él y por tanto participar en los secretos de la empresa. Gutenberg se negó. Los herederos le pusieron pleito, pero lo perdieron. El resto de los socios habían jurado mantener el secreto. Durante el juicio se desveló muy poco sobre el invento de Gutenberg, pero se hizo evidente que los socios habían continuado invirtiendo grandes sumas de dinero en los experimentos secretos. Durante el resto de su carrera profesional, Gutenberg aparece repetidamente solicitando capital adicional y negándose a poner su producto a la venta hasta haber perfeccionado el invento a su plena satisfacción. Lo que estaba haciendo exigía materiales costosos. Entre tanto, cuando tenía lugar algún juicio, indicaba siempre a sus socios que desmontaran la maquinaria de sus experimentos para que nadie descubriera de qué se trataba. Todo esto sucedía todavía en Estrasburgo. Gutenberg regresó a Mainz en 1448 en busca de más capital. Allí encontró por fin un protector de la persona de Johann Fürst. Gutenberg regresó a Mainz en 1448 en busca de más capital. Allí encontró por fin un protector de la persona de Johann Fürst, un abogado rico que hizo 2 sustanciosas inversiones de 800 florines en el proyecto de Gutenberg. 5 años después, Fürst todavía no había recibido ningún beneficio de su inversión. En 1455 solicitó por vía legal que se le devolviera el dinero invertido, más los intereses correspondientes y la posesión de todos los bienes de Gutenberg. Pero el propósito de este no era simplemente hacer dinero. Gutenberg estaba decidido a hallar la manera de mantener los nítidos dibujos y brillantes colores de los manuscritos iluminados, produciendo al mismo tiempo muchos ejemplares idénticos. No tenía prisa alguna por lanzar al mercado un producto imperfecto. Fürst ganó el pleito y Gutenberg se vio obligado a pagarle 2.026 florines y a cederle todo su material y equipo, entre los cuales estaban las páginas y los tipos de la Biblia en la que llevaba ya tiempo trabajando. Fürst llevó adelante las empresas iniciadas por Gutenberg con la ayuda de su yerno, Peter Schupfer, que había sido colaborador de aquel
y por consiguiente estaba al corriente de todos sus secretos. En el juicio de 1455, Schoeffer había testificado en contra de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg apareció poco antes de 1456, pero sin colofón. El producto de muchos años de lucha había pasado a ser propiedad de una nueva empresa dirigida por Fuchs y Schoeffer. La gruesa letra gótica usada en la Biblia de Gutenberg no era apropiada para otros tipos de obras. Al parecer, Gutenberg había preparado también otros tipos de letra que Fuchs y Schoeffer utilizaron inmediatamente en el elegante salterio latino 1457 y probablemente también en el Catholicon 1460. Una reimpresión de una popular enciclopedia compilada en el siglo XIII, el colofón del Catholicon, escrito por Gutenberg o por sus sucesores de la empresa de Fuchs y Schoeffer, anunciaba un nuevo milagro. Con la ayuda del Altísimo, por cuya voluntad los niños se vuelven elocuentes y que con frecuencia revela a los humildes lo que esconde a los sabios, este noble libro católico se ha impreso y realizado sin ayuda de cálamo, estilo ni pluma alguna. Sí, gracias a la maravillosa concordancia, proporción y armonía de punzones y tipos en el año de 1460, de la encarnación del Señor en la noble ciudad de Mainz, de la renombrada nación alemana, que por gracia de Dios ha sido elegida y distinguida por encima de todas las demás naciones de la tierra con tan eminente genio y generosos dones. Gutenberg debió ser un hombre de gran poder de persuasión, pues incluso después de su cacareada quiebra, otro funcionario de Mainz accedió a proporcionarle un equipo completo de impresión. Posteriormente, el conde Adolfo de Nassau, autodesignado arzobispo de Mainz, que había saqueado la ciudad, recompensó a Gutenberg, por entonces arruinado y casi ciego, con una modesta pensión que incluía una cantidad fija de maíz, vino y un traje de caballero al año. Existen numerosas pruebas de que para Gutenberg y su generación la impresión no era solamente una técnica, sino un arte. Los bibliófilos coinciden en que el primer libro que se imprimió en Europa era uno de los más hermosos. La calidad técnica del trabajo de Gutenberg, la claridad de la impresión y la durabilidad del producto no se mejoraron justamente. La calidad técnica del trabajo de Gutenberg, la claridad de la impresión y durabilidad del producto no se mejoraron sustancialmente hasta el siglo XIX. No fue la insatisfacción con el trabajo de los mejores copistas lo que estimuló la búsqueda de otros métodos de reproducir libros. El esfuerzo original iba encaminado a hallar un sistema para multiplicar manuscritos en grandes cantidades y a precios más bajos, pero de una calidad igual a la de las mejores obras de los copistas e iluminadores. Los primeros impresores llamaron a su oficio el arte de la escritura artificial, Ars Artificialiter Scribendi. Durante el primer siglo de existencia de la imprenta, los calígrafos que practicaban el arte de la escritura natural y los impresores que practicaban las nuevas artes de la escritura artificial competían por la misma clientela. La imprenta no le quitó trabajo de modo inmediato a los copistas, prácticamente se conserva el mismo número de manuscritos de la segunda mitad del siglo XV. Después de la invención de la impresora, que la primera mitad, los calígrafos continuaron acaparando el sector de obras de lujo para los clientes que podían pagarlas. Algunas obras continuaron siendo copiadas a mano, especialmente aquellas en latín y griego que tenían un mercado reducido. En 1481, tras la aparición de 8 ediciones impresas de la Historia Natural de Plinio Pico de talla Mirándola, encargó un ejemplar manuscrito. Algunos de los primeros libros impresos eran tan caros, incluso de segunda mano, que resultaba más barato encargar una copia manuscrita que se conservan muchos manuscritos copiados de libros impresos del siglo XV
e incluso del siglo XVI. Algunos tienen exactamente el mismo número de líneas por página e incluso reproducen el colofón del impresor. Durante el tiempo hubo trabajo suficiente para copistas e impresores, pero a medida que el precio de los libros impresos fue bajando, los copistas comenzaron a tener dificultades para hallar trabajo. Cuando se hizo evidente que la imprenta constituía una amenaza para la actividad de los calígrafos, los copistas organizados y sus conservadores aliados intentaron conseguir leyes que protegieran a su monopolio. En 1534, Francisco I cedió a sus demandas y promulgó un decreto prohibiendo el funcionamiento de imprentas en París, pero nunca fue puesto en vigor. A medida que los copistas se iban dando cuenta que no tenían nada que hacer contra el libro impreso, comenzaron a colaborar. Ellos mismos utilizaron la imprenta e incluyeron fragmentos impresos en los manuscritos. En algunos casos, cuando a algún impresor le faltaban ejemplares de determinadas páginas, encargaba a los calígrafos que completaran el texto. Los impresores consultaban a los calígrafos la distribución del espacio de las páginas impresas para que parecieran manuscritos. Durante las primeras décadas de la imprenta resultaba arriesgado ganarse la vida con una tecnología tan nueva, mientras que los copistas eran devotos de un oficio antiguo, ilustre y rentable. Los impresores de la época habían de estar dispuestos a arriesgarse. ¿Cuánto tiempo duraría esta tecnología nueva? En la Europa del siglo XV, la idea misma de innovación era extraña y sospechosa. Aún así, los aristócratas entendidos apreciaban los libros impresos mejor realizados. Antes de que finalizara el siglo XV, los Gonzaga de Mantua y los Medici de Florencia, el rey Fernando I de Nápoles y el Papa habían incorporado libros impresos en sus exquisitas bibliotecas. También se hallaron pronto libros impresos en las grandes bibliotecas de Alemania y España. Cuando el hijo natural y biógrafo de Colón, Fernando Colón, estuvo en Londres en 1522, buscó libros impresos para su famosa biblioteca. En muchos sentidos, el periodo más interesante de la historia del libro impreso es el siglo inmediatamente posterior a la Biblia de Gutenberg, cuando podemos ver la ambivalencia de los sectores europeos cultos sentida por la nueva tecnología. Lo viejo y lo nuevo competían directamente. Mateo Battiferri de Urbino, un erudito médico y poeta, sentía el suficiente interés por la imprenta como para editar la Física de San Alberto Magno. Según imprimió en Venecia en 1488 y dedicó a su padre. Sin embargo, se tomó la molestia de ilustrar su propia copia de pergamino de antología greca, impreso en Venecia en 1494. Sentía tal devoción con los libros manuscritos que insertó una hoja escrita de su puño y letra explicando que aquel libro estaba escrito y decorado personalmente por él. Sustituyó la palabra impreso del colofón del impresor por el término escrito. Y no era el único bibliófilo que deseaba que sus libros siguieran teniendo los méritos de sus manuscritos. Los libros impresos se trataban con borrador y pincel para darles la apariencia de un manuscrito, lo cual era prueba de la nostalgia de los amantes de los libros. Seguían sintiendo hacia el producto hecho a mano. Los cosmetólogos de libros, encuadernadores, iluminadores y rubriquistas que prosperaron en la nueva era de la imprenta, son la prueba de que los libros nunca dejarían de ser apreciados como ornamentos y obras artísticas. ¿Quién podía predecir que la competencia existente entre el libro escrito a mano y el impreso, cuál de los dos ganaría a largo plazo? Si bien el principio de la imprenta parecía justificar el título de arte que preserva todas las artes,
los profetas debían haberlas llamado el arte que puede evolucionar todas las artes. Y no solo las artes. Tomás Carlyle dijo en 1836, menos de 3 siglos después de la Biblia de Gutenberg, el primero en reducir el trabajo de los copistas mediante la invención de los tipos móviles, disolvió ejércitos, destituyó a reyes y senadores y creó un mundo democrático nuevo. Las comunidades vernáculas. El triunfo del libro impreso llevó consigo el triunfo de las lenguas del mercado, que se convirtieron en lenguas de cultura en toda Europa. Las literaturas vernáculas impresas dieron forma al pensamiento de dos maneras bastante dispares. Por un lado, democratizaron y por otro, provincializaron. Cuando las obras de ciencia aparecieron no solamente en latín, sino también en inglés, francés, italiano, español, alemán y holandés, nuevas comunidades fueron de repente admitidas en el mundo de la ciencia. La ciencia se hizo más pública que nunca, pero al quedar el latín lengua internacional de toda la comunidad culta europea, desplazado por lenguas nacionales o regionales el saber tendió a hacerse también nacional o regional. El conocimiento recogido en todas partes y a lo largo de todos los tiempos se embalaba en paquetes que solo podían ser abiertos por la gente de un determinado lugar. A medida que la palabra escrita, ahora impresa, se popularizaba, la literatura adquiría una mayor proporción de fantasía, diversión y aventura. El entretenimiento tenía una nueva respetabilidad. Es difícil precisar cuántas lenguas o dialectos había en Europa con anterioridad a la imprenta. En la actualidad los estudiosos han identificado unas 3.000 lenguas, excluidos los dialectos menores. Es difícil precisar cuántas lenguas o dialectos habían en Europa con anterioridad a la imprenta. En la actualidad los estudiosos han identificado unas 3.000 lenguas, excluidos los dialectos menores. A fines de la Edad Media probablemente habría mucha más. En el siglo XII, como hemos visto, cuando un estudiante de Normandía iba a la Universidad de París, no entendía lo que decía un estudiante de Marsella. Dado que no se daba formado todavía un francés estándar, problemas similares afectaban a los que asistían a la Universidad de Heidelberg, a la de Bolonia, a la de Salamanca o la de Oxford, pues tampoco existía una lengua alemana, italiana, española o inglesa estándar. Todas las lenguas que se hablan en la Europa moderna, con unas pocas excepciones, como las lenguas vasca y de los Urales, pertenecen a la familia indoeuropea y parece que proceden de una lengua hablada en el norte de Europa en tiempos prehistóricos, de la cual derivaron 7 ramificaciones distintas a fines de la Edad Media. La mayoría de las lenguas habladas en la Europa occidental pertenecían a 2 de esos grupos: las lenguas romance, habladas en las tierras que pertenecieron al Imperio Romano, desde el Canal de la Mancha hasta el Mediterráneo, y desde el Rin, los Alpes y el mar Adriático, francés, italiano, Adriático hasta el Atlántico, derivaban del latín y con el tiempo se convirtieron en francés, italiano, español y portugués. Las lenguas germánicas situadas al norte y al este de las anteriores, desde el Atlántico hasta el Báltico y desde el Rin y los Alpes hacia el Mar del Norte y el Océano Ártico, se convirtieron en islandés, inglés, holandés, flamenco, alemán, danés, sueco y noruego. En el siglo XII, estas modernas lenguas literarias nacionales todavía se hallaban fragmentadas en innumerables dialectos locales. Ilustraremos la aparición de las lenguas nacionales estándar de todo el continente mediante la evolución del francés. En el año 1200, dentro del área ocupada hoy por Francia, existían 5 dialectos principales subdivididos en otros muchos dialectos menores, cada uno arraigado en la vida cotidiana del folclore y las costumbres de su región. Para que existiera una literatura francesa tenía que existir una lengua francesa estándar,
su producto al mismo tiempo de la aparición de la caída del Imperio Romano. Durante la época del apogeo de este, solo la reducida comunidad de los eruditos conocía el latín clásico. Lo que los pobladores de Francia oían hablar a los soldados y comerciantes romanos era una tosca versión coloquial del latín hablado. En sus variantes locales y tradición de términos tomados del celta y del franco, se convirtió en una lengua hablada que con seguridad no hubiera sido de agrado de Cicerón ni de Alcuino. Posteriormente, cuando el imperio se disgregó, la lengua se debilitó también a partir de los restos del latín. Con un ingrediente local en el vocabulario, el acento y la entonación, se formaron varios dialectos hablados, sin un gobierno imperial y con comunicaciones tan malas. Los dialectos iban cobrando identidad propia a medida que pasaba el tiempo. Mientras que la iglesia y las universidades seguían preservando la unidad del latín, la lengua hablada cotidianamente evolucionaba por caminos propios. Carlomagno reconoció este hecho cuando ordenó que los sermones se hicieran en la lengua romance rústica. La desmembración del imperio de Carlomagno dio a las lenguas vernáculas importancia oficial. La primera muestra escrita de un francés bien definido fue Los Juramentos de Estrasburgo, de 842, documento en el que se recogen los juramentos de alianza de los ejércitos del nieto de Carlomagno, Carlos el Calvo, con lo de su hermano Luis el Alemán. Hechos, cada uno en su propia lengua vernácula, unos en un protoalemán teutónico y otros en una lengua romance que ya era un protofrancés. Los dos dialectos más hablados en Francia durante los 5 siglos siguientes eran la lengua d'Oil, de la Ile de Francia y París, en el norte, y la Palangue d'Oc de Provenza en el sur. En el nombre de estas lenguas hacía referencia a la palabra utilizada para decir sí. En las dos regiones ambas produjeron una abundante literatura, en su mayor parte oral. El dialecto septentrional y especialmente la variante de París, conocida como francien, estaba destinada a prevalecer, lo cual significó su generalización como lengua de Francia. Mediante el edicto de Villers-Cotterêts, 1539, rey Francisco I, 1494-1547, hizo de francien la única lengua oficial. El mayor aliado de Francisco I fue la imprenta. 100 años después de Gutenberg, la publicación de libros era un negocio floreciente, no solo en París, sino también en Lyon, Rouen, Toulouse, Poitiers, Bordeaux y Troyes. Había imprentas en 40 poblaciones, donde quiera que hubiera una universidad, un tribunal superior o un parlamento provincial. Había un mercado seguro para la imprenta. A medida que se multiplicaban los libros, crecía también el número de personas capaces de leer y escribir, y se enriquecía la literatura de las lenguas vernáculas. Entre los compradores de libros no solo estaban ya los clérigos, abogados y funcionarios del gobierno, sino también los comerciantes prósperos y algunos artesanos burgueses. En el campo todavía predominaba el lenguaje oral. Las reuniones sociales nocturnas de las zonas rurales, las bailes, repito. En el campo todavía predominaba el lenguaje oral. Las reuniones sociales nocturnas de las zonas rurales, las bailes, alegraban los meses del invierno con las lecturas en voz alta de relatos tradicionales llevadas a cabo por alguna persona que supiera leer. El narrador aficionado o el maestro de escuela, en el interior de una casa, el lector, tal como ha demostrado la historiadora Natalie Z. Davies, era en realidad un traductor, pues al contar las fábulas de Sopo o Le Roman de la Rose, convertía el francés impreso en el dialecto hablado por los oyentes. Durante décadas, la oposición manifestada
Durante décadas la oposición manifestada por la Iglesia a la lectura de la Biblia en las lenguas vernáculas fue bastante superflua, ya que todos los modos pocos eran los que entendían el francés. En las ciudades, las mismas imprentas creaban nuevos lectores y escritores. Artesanos, boticarios, cirujanos, forjadores y otros profesionales comenzaron a depender de los manuales impresos. Los artesanos hacían que alguien les leyera un libro mientras trabajaban. Los libros que se leían en voz alta en las tabernas iban desde los piadosos libros de oraciones o de vidas de santos a manuales de aritmética o metalurgia. Estos grupos de lectura se convirtieron en el prototipo de las reuniones secretas celebradas por los protestantes antes de la Reforma. La lengua nacional de Francia halló un elocuente defensor en el notable descendiente de una noble familia, Joachim du Bellay, 1522-1560. A los 27 años escribió el manifiesto del brillante círculo literario conocido como la Pléyade, a la que puso por título Defensa e Ilustración de la lengua francesa, 1549. Cuando conoció a Pierre de Ronsard, 1524-1585, ambos se sintieron unidos por su amor hacia la lengua francesa y por el hecho extraordinario de que ambos fueran sordos. Naturalmente les resultaba difícil hacer carrera en la corte. De modo que dedicaron su talento a cultivar la palabra escrita, inspirado por los sonetos de Petrarca en italiano. Bellay escribió algunos de los primeros sonetos de amor en francés. El éxito alcanzado por estas composiciones en lengua vernácula inspiró, a su vez, a poetas ingleses como Edmund Spenser. Según Bellay, todas las lenguas tenían la misma categoría al nacer. Todas proceden de una única fuente y origen, es decir, del capricho del hombre, y se han formado a partir de un único juicio y con un solo propósito, que es significar para nosotros las concepciones y discernimientos de la mente. Las obras de los romanos parecían superiores a las de otros pueblos, no porque su lengua fuera mejor, sino simplemente porque tenían muchos escritores de talento. Una época que ha inventado la imprenta, hermana de las musas y décima entre ellas, y esto no menos admirable que el trueno mortal de la artillería junto a muchas otras invenciones. Seguramente debe ser capaz de producir una gran literatura. ¿Por qué en Francia la ciencia había florecido menos que en la antigua Grecia y Roma? Es el estudio del latín y del griego, pues si el tiempo que empleamos en aprender esas lenguas se utilizara en el estudio de la ciencia. Por cierto que la naturaleza no sería tan estéril que no pudiese producir Platones y Aristóteles en nuestro tiempo. Pero al arrepentirnos de haber abandonado la cuna para convertirnos en hombres, volvemos de nuevo a la infancia. Y en el espacio de 20 o 30 años no hacemos más que una cosa: aprender a hablar, en griego, aquel en latín y el otro en hebreo. Como los romanos, los franceses debían ser atrevidos a la hora de inventar palabras. La gloria del pueblo romano no reside menos en la ampliación de su lengua que en la de sus fronteras antes del fin del siglo XVI. La nueva lengua francesa había fructificado en una brillante literatura: la poesía de Ronsard, las sátiras de Rabelais, 1483-1553, la teología de Calvino, los ensayos de Montaigne, 1533 y 1592, y la Biblia completa en lengua vernácula. La literatura vernácula prometía una vía de escape a la pedantería. Francois Rabelais fue quien expuso las miserias del monopolio de los eruditos. Él mismo era un hombre de una vasta
y desordenada erudición. Después de un noviciado en un monasterio franciscano, se convirtió en estudioso del griego y latín, y de leyes y ciencias probó suerte en un monasterio benedictino. Estudió medicina en París, dio clases sobre Galeno, Hipócrates en Montpellier, acompañó al primo de Belay. El cardenal a Roma trabajó en la edición de libros de medicina de Lyon, fue protegido de Francisco I, perseguido por herejía, y sus obras condenadas por la soborna Pantagruel, 1532, y Gargantúa, 1534. Proclamaban la insensatez de la pedantería griega y latina, de la astrología, la necromancia, la medicina tradicional y la teología, todo con una exuberancia y extravagancia fantástica. La mala educación de Gargantúa se confiaba al gran estudiante doctor Túbal Holofernes, que tardó 5 años y 3 meses en enseñarle a decir el abecedario de memoria y el orden inverso. Estudió las obras de la oratoria latina durante otros 34 años y un mes para poder recitarlas, también de memoria y al revés. Cuando el profesor murió de sífilis, el padre de Gargantúa se dio cuenta de que hubiera sido mejor que su hijo no aprendiera nada en vez de estudiar aquellos libros con semejantes maestros, porque sus conocimientos no eran más que bagatelas y su sabiduría presunción, y para lo único que servían era para echar a perder espíritus buenos y nobles y corromper la flor de la juventud. Mientras que el francés contenía reliquias de un imperio desintegrado, el idioma alemán moderno, creador de una nación alemana y de una rica literatura moderna, tuvo unos orígenes bien distintos. Las lenguas romances vernáculas, francés, español, portugués e italiano, tuvieron que competir con la lengua vernácula del Imperio Romano y con la abundancia de la literatura latina. Las lenguas germánicas, al no ser residuo de un imperio en decadencia, sino semilla de una nueva civilización, tenían todo el terreno para ellas solas. El alemán se originó en el grupo protogermánico de las lenguas indoeuropeas, enclavado en la prehistoria. En el siglo XIII, época de la cual proceden las primeras muestras escritas de algo que se asemeja al alemán moderno, los dialectos locales prevalecían en el mercado y no existía un lenguaje estándar común a todas las zonas de la Alemania moderna. Los dialectos podían dividirse en el siglo XIII, la época de la cual proceden las primeras muestras escritas de algo que se asemeja al alemán moderno, los dialectos locales prevalecían en el mercado y no existía un lenguaje estándar común a toda la zona de la Alemania moderna. Los dialectos podían dividirse en dos grupos: el bajo alemán o Plattdeutsch de las tierras bajas del norte y el alto alemán de Hochdeutsch de las tierras altas del sur. Fue en las cancillerías del Sacro Imperio Romano Germánico donde se desarrolló en el siglo XIV una lengua escrita relativamente uniforme que de modo gradual fue ocupando el lugar del latín en los documentos oficiales. Cuando Martín Lutero se dispuso a traducir la Biblia en 1534, escogió el dialecto alto alemán utilizado por la Cancillería de los ducados de Sajonia y sentó así la norma del alemán estándar moderno, al tiempo que establecía una lengua nacional, dignificó la lengua vernácula y pronto apareció una versión católica de la Biblia, también en lengua vernácula para competir con la Biblia y de Lutero. Cada una de las demás lenguas germánicas se encontraron a sí mismas por un camino distinto. También Inglaterra era una tierra de muchas lenguas. Cuando Gutenberg estaba imprimiendo su Biblia, los documentos del gobierno de Londres se escribían todavía en francés legal. Luego apenas un siglo y medio después de que el inglés se convirtiera en lengua oficial, Shakespeare
Escribió sus obras y se desplegó el milagro de la literatura isabelina. William Caxton, 1422-1491, hizo más que cualquier otro hombre antes de Shakespeare para normalizar la lengua inglesa, natural de Kent. William Caxton, 1422-1491, hizo más que cualquier otro hombre antes de Shakespeare para normalizar la lengua inglesa, natural de Kent. A los 17 años tuvo la suerte de entrar de aprendiz de un próspero comerciante textil que luego se convirtió en alcalde de Londres. A la muerte de su jefe, Caxton contaba tan solo con 19 años. Se trasladó entonces a Brujas, uno de los centros del comercio y la cultura de la época. Caxton se enriqueció durante 20 años siguientes de la industria textil y fue elegido director de la poderosa Asociación Mercantil e Impresa Comerciales de la Nación Inglesa en todos los Países Bajos. English Nation of Merchant Aventure and all the Low Countries. A los 50 años era asesor financiero de la hermana de Eduardo IV, Margarita, duquesa de Borgoña. Insatisfecho con los asuntos comerciales, decidió dedicarse a la literatura en 1470. La duquesa animó a Caxton a terminar su traducción en inglés de una popular colección de relatos franceses sobre Troya. Al principio la obra circuló manuscrita, pero había tal demanda que los copistas no daban abasto. Caxton se fue a Colonia con la intención de aprender el nuevo arte de la impresión y luego regresó a Brujas, donde abrió su propia imprenta. Los primeros libros que salieron de ella, Recueil of the Histories of the Troy, 1475, y The Game and Play of the Chess, 1476. Fueron los primeros libros impresos en inglés. Ansioso por publicar más, regresó a Londres, donde bajo los auspicios reales fundó una imprenta. Durante los 15 años siguientes invirtió su considerable fortuna en imprimir un centenar de títulos. Estas publicaciones contribuyeron en gran medida a normalizar la lengua literaria y con el tiempo también la hablada de la política y el comercio, y a convertirla en la lengua de Inglaterra. El primer libro fechado e impreso en Inglaterra fue su Dictes and Sayings of the Philosophers, 1477, otra traducción del francés. Caxton hubo de enfrentarse a una decisión histórica antes de traducir al inglés. Hubo de decidir qué era exactamente el inglés, y esto era mucho más complicado de lo que ahora nos imaginamos. Cuando Caxton comenzó a publicar, había en Gran Bretaña casi tantos dialectos como condados. El idioma era tan variado y cambiante como las torsiones de la lengua humana, y los dialectos no eran mutuamente inteligibles. El propio Caxton ilustró el problema, incluso el propio Caxton ilustró el problema de su relato de lo que les ocurrió a unos comerciantes que se hicieron a la mar saliendo de Támesis para dirigirse a los Países Bajos a la espera de que soplara el viento favorable. Hicieron escala en Northumberland, en la costa de Kent. Uno de ellos, llamado Sheffield, que era mesero, entró en una casa y pidió comida, y pidió especialmente huevos, eggs, y la buena mujer respondió que no sabía francés, y el comerciante se enfureció porque él tampoco sabía hablar francés, pero quería huevos, eggs, y la mujer no le entendía. Entonces, por fin alguien dijo que lo que quería eran huevos, eiren. Entonces, la mujer dijo que a él le entendía muy bien. Entonces, ¿cómo debería el hombre escribir huevos en aquellos días? Eggs, eiren. Eggs o eiren. Para una ama de casa de Kent en la época de Caxton, el inglés que hablaba un comerciante de Londres sonaba igual que el francés. Un siglo más tarde, en la época de Shakespeare, el suceso relatado no podría haber ocurrido. El trabajo de Caxton fue en gran medida responsable del cambio. Caxton escogió
para los libros que publicaba La Lengua de Londres y de la Corte. Su variada lista de títulos podría ser el orgullo de cualquier editor del siglo XX. Publicó al menos 20 traducciones propias de textos franceses, latinos y holandeses. Su catálogo de publicaciones incluía no solo las obras religiosas conocidas, sino también casi todos los tipos de libros existentes en la época. Novelas de caballería, poesía, manuales prácticos, historias, teatro, teología, filosofía y moral. Su English French Vocabulary 1480 fue uno de los primeros diccionarios bilingües y el enciclopédico Mirror of the World 1481. Fue el primer libro ilustrado e impreso en Gran Bretaña. Caxton fue la comadrona de una floreciente literatura inglesa. Publicó los cuentos de Canterbury y otros poemas de Chaucer, la poesía de John Gower y de John Lydgate, y la versión en prosa hecha por Sir Thomas Malory de la leyenda del rey Arturo, junto con traducciones de Cicerón y de las fábulas de Esopo. Antes de Caxton, el futuro había sido incierto. La lengua literaria de la isla podía haber sido una versión del francés. Los germanos que invadieron las islas británicas durante el siglo V llevaron consigo el frisón, una lengua del oeste de Alemania que se convertiría con el tiempo en el inglés antiguo. Pero después de la conquista normanda, el francés era la lengua oficial de la corte, que fue desplazada gradualmente por el inglés. Entonces, naturalmente, el inglés estaba ya plagado de palabras de origen latino y francés. El establecimiento de una lengua vernácula estándar tuvo en Inglaterra un doble significado. Era una victoria de la lengua del pueblo sobre el latín de los eruditos, y al mismo tiempo era una victoria de una lengua vernácula popular, el inglés, sobre lo que en Gran Bretaña era una lengua vernácula aristocrática, el francés. La literatura inglesa comenzó como una peculiar posesión de todo el pueblo. La religión había abierto el camino y dado motivos de peso para la normalización de la lengua, para difundir la buena nueva del cristianismo, la Biblia de Calvino en francés y la de Lutero en alemán. Ambas, en los comienzos del libro impreso, se contribuyeron a cimentar estas lenguas. También en Gran Bretaña la Biblia necesitaba una lengua vernácula. John Wycliffe, 1330-1384, con la esperanza de hacer llegar su mensaje al pueblo, había elaborado una Biblia inglesa incluso antes de que pudiera imprimirse. Las copias manuscritas existentes eran lo suficientemente numerosas, sin embargo, para hacer de él un personaje peligroso que sería condenado por un sínodo en Londres y sus obras prohibidas en Oxford. Con todo, estas no tuvieron nunca la difusión que él esperaba. Nunca tuvieron la difusión que él esperaba. En la época de Caxton, una lengua inglesa común y el maravilloso vehículo de la imprenta había despejado el camino para la edición de una Biblia en lengua vernácula. La versión de la Biblia del rey Jacobo, además de dar forma y fuerza a la lengua inglesa moderna, se distinguía por otra característica poco usual. Es quizá la única obra maestra literaria escrita por una comisión, otra evidencia de que estaba divinamente inspirada. El proyecto era un intento de superar las diferencias existentes dentro de la Iglesia de Inglaterra por unir a los puritanos y a los demás sectores. Una vez que Jacobo I hubo declarado su apoyo al proyecto, se organizaron 47 traductores reconocidos, entre los cuales había notables estudiosos de la Biblia, en 6 grupos, estos diferentes partes del Nuevo y Viejo Testamento que se les había asignado. Cuando habían completado su trabajo, cada grupo criticaba su traducción de los otros. Luego, un grupo representativo de 6 se reunió diariamente en el Stationer Hall de Londres durante 9 meses para dar los toques finales y preparar la publicación, que se realizó en 1611. Las traducciones se inspiraron en los más avanzados estudios clásicos y orientales de la época, pero no dudaron en seguir las versiones más antiguas de los puntos en el que eran satisfactorias, aunque entre otros ellos no había ningún talento literario destacado. El producto eclipsó a todas las demás obras literarias escritas en inglés.
Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CINVESTAR, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos que pues de las por 100% estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proceder de carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Bueno, este fue el día de hoy. Bueno, esta es la noche de hoy. Ya mañana seguimos otros temas. Posiblemente nos aventemos unas 4 horas seguidas para lograr cumplir nuestro objetivo. Tenemos miles de libros, bueno, tenemos cientos de libros y miles que por ahí nos están compartiendo. Y pues tengo mucho trabajo de diferentes tipos de ramas. Y pues hoy me tocó, más bien me enfoqué en eso, la transmisión de ese rato de igual. Así es que la pasen muy bien y feliz domingo. Hasta la próxima.